Doctor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Esteban López Vergara, estudiante del pregrado en Derecho del Grupo 512. De acuerdo con la sentencia T-153 del 98, la Corte Constitucional define el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario como una situación estructural de vulneración masiva y prolongada de los derechos fundamentales, la cual está caracterizada por el hacinamiento, la falta de servicios básicos, la violencia interna y la falta de resocialización, lo que afecta a principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, la vida, la salud y la integridad personal. De igual manera, el auto 121 del 2018 contiene los 6 ejes de vida en reclusión, es decir, las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana en los centros penitenciarios. Y estos son el acceso a la administración de justicia, la alimentación, infraestructura, salud, servicios públicos y lo más importante, la resocialización. Además, el auto A1745 del 2024 hace un llamado de atención a las entidades del Estado por el incumplimiento a las órdenes estructurales contenidas en la sentencia T388 del 2013, la T162 de 2015 y la sentencia SU122 de 2022, lo cual permite inferir que esta problemática persiste por fallas de coordinación institucional, por el incumplimiento a las órdenes judiciales y por la debilidad en la implementación de políticas públicas, evidenciando que no es solo una problemática material, sino de gobernanza estatal. Adicionalmente, sus principales causas son la falta de infraestructura, una política criminal punitiva e ineficiente, la desarticulación institucional, la debilidad en los procesos de resocialización y la ausencia de un enfoque preventivo. Como soluciones considero que se deben garantizar condiciones mínimas, acceso a la salud, a la educación, se debe fortalecer la resocialización y reducir el uso de las prisiones mediante medidas alternativas y adoptar un enfoque de política criminal más humano, preventivo y coordinado entre las diferentes entidades del Estado, conforme a los estándares de la ONU, las reglas de Nelson Mandela, el Plan Nacional de Política Criminal y el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales contienen lineamientos frente a esta problemática. Por último, quiero decir que, de acuerdo con lo investigado, el estado de cosas inconstitucionales vulnera principios y derechos esenciales como la dignidad humana, la igualdad, el derecho a la salud y la resocialización, ya que no garantiza las condiciones mínimas de vida digna en los centros de reclusión. Un cordial saludo, mi nombre es Diego Andrés Jiménez. Hoy quiero hablarles sobre el estado de las cosas inconstitucionales en nuestro sistema penitenciario. Básicamente vemos una situación donde se están vulnerando de manera masiva los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que en muchas cárceles del país hay hacinamiento, malas condiciones de salud, falta de higiene y pocas oportunidades de educación o trabajo. Y esto es grave porque el derecho penal no está pensado para castigar de cualquier forma. En teoría es la última opción del Estado y su objetivo debería ser resocialización y no empeorar las condiciones de vida de las personas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Principalmente porque se usa demasiado la prisión como solución a casi todo. Además, hay una política criminal muy enfocada en castigar, pero no en prevenir ni en mejorar el sistema. A eso se suma el hacinamiento y la falta de recursos básicos como salud, alimentación o programas de reintegración. Entonces, ¿qué se podría hacer? Primero, usar menos las cárceles y aplicar más penas alternativas. También sería clave cambiar el enfoque de la política criminal hacia uno más garantista que respete los derechos humanos. Y por supuesto, mejorar las condiciones dentro de las cárceles, garantizando la salud, educación y oportunidades reales de reinserción. Ahora, si lo miramos a nivel internacional, a esta situación no cumple con los estándares de los derechos humanos. Por ejemplo, se están vulnerando la dignidad humana, que es un principio básico, y también se incumplen las reglas de Nelson Mandela, que establecen condiciones mínimas que deben tener las personas privadas de la libertad. Para terminar, debo decir lo que está pasando en el sistema penitenciario muestra una gran contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en realidad. Por eso es necesario hacer cambios estructurales que realmente garanticen la dignidad humana. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Valentina Mesa y el día de hoy quiero hacer una reflexión sobre el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas. La Corte Constitucional, en sentencias como la T-153 de 1998, donde se evidenció por primera vez la grave crisis carcelaria por hacinamiento, la T-388 de 2013, que declaró el estado de cosas inconstitucional y ordenó medidas estructurales, y la SU-122 de 2022, que confirmó que esta crisis persiste y exigió al Estado cumplir estándares mínimos de dignidad,
ha advertido que nuestras cárceles se han convertido en espacios donde la dignidad humana se pierde entre el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la ausencia de programas de resocialización. En teoría, la Constitución de 1991 nos define como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, y la Ley 65 de 1993 establece que la finalidad de la pena es la resocialización. Pero en la práctica estos principios se quedan en papel mientras que miles de personas viven en condiciones indignas. Lo más preocupante es que esta crisis no solamente contradice nuestra propia Constitución, sino también el compromiso internacional, como las reglas de Nelson Mandela, que exigen un trato digno, acceso a la salud y condiciones adecuadas de reclusión. En Colombia, el hacinamiento en muchos centros penitenciarios supera ampliamente la capacidad instalada y los servicios médicos son insuficientes, lo que demuestra el incumplimiento de los estándares básicos de la humanidad. Entonces, no basta con que la Corte declare la crisis, se necesita un cambio profundo en la política criminal, que sea menos punitiva, que sea más preventiva, una inversión real en infraestructura y también programas de reintegración que permitan que las cárceles sean espacios de dignidad y no de abandono. Bueno, de acuerdo con lo argumentado por el compañero Diego, comparto su postura porque su argumento destaca que el sistema penitenciario colombiano vulnera derechos fundamentales debido al uso excesivo de la prisión, generando hacinamiento, malas condiciones de salud y falta de oportunidades de resocialización. Asimismo, señala que el derecho penal debe ser la última opción del Estado, es decir, la última ratio, y no un mecanismo punitivo desproporcionado. Por su parte, la postura de la compañera Valentina me parece interesante porque enfatiza que la crisis carcelaria es estructural y ha sido reiteradamente conocida por la Corte Constitucional, evidenciando una contradicción entre la dignidad humana proclamada por nuestra Constitución y la realidad penitenciaria. Bueno, para comenzar, quiero decir que me parece que el análisis del compañero Esteban es muy completo y bien fundamentado en la jurisprudencia reciente. También el uso de autos y sentencias que me parecen claves para explicar el problema estructural del sistema penitenciario. Y por parte de la compañera Valentina, veo que en tu reflexión es clara y bien articulada, logrando definir de manera adecuada el Estado social de derecho con los estándares internacionales y la realidad del sistema carcelario colombiano. Bueno, por otro lado, el análisis de mi compañero Esteban es muy sólido porque no solamente describe la crisis carcelaria, sino que la conecta con la jurisprudencia y los autos que han sido más recientes. Eso permite ver que el problema es persistente y que incluso con órdenes judiciales claras, el Estado sigue fallando en garantizar las condiciones mínimas de dignidad. Y de mi compañero Diego destaco que pone el acento en la función del derecho penal como última ratio. Entonces su reflexión nos recuerda que la prisión no debería ser la respuesta automática del Estado, porque cuando se usa de manera excesiva se convierte en un factor que agrava la crisis en lugar de solucionarla. Muchas gracias.